La tarea que emprendimos en las negras horas de la madrugada era repulsiva, aunque por entonces aún no conocíamos el horror especial de los cementerios que experiencias posteriores nos traerían. Lovecraft te odiaría profundamente ahora mismo. Claro, te odiaría por muchas razones, porque Lovecraft era Lovecraft. Te odiaría por tu origen, por el color de tu piel, por el color de tu pelo, por el idioma en el que piensas, probablemente hasta por vivir a menos de 3 calles de él. Pero especialmente te odiaría por escuchar el relato que vas a escuchar dentro de unos minutos. Porque ese relato en concreto, era el que más odiaba del mundo. Y además lo había escrito él. Estamos en otoño de 1921. Howard Phillips Lovecraft tiene 31 años, vive en Providence, Rhode Island, y lleva años escribiendo para publicaciones amateur, lo que él llamaba la prensa aficionada. Básicamente gratis, o por sumas ridículas, porque, bueno, eso era lo que había. Pero entonces su amigo George Julian Hotain le hace una propuesta. Hotain está lanzando una nueva revista. Se llama Homebrew. Es una publicación de humor ligeramente picante de las que circulaban entre aficionados y necesitaba relatos de terror para rellenar sus páginas. Así que le ofrece a Lovecraft $5 por entrega. $5 en 1921. Bueno, no es una fortuna, pero es dinero real. Dinero que Lovecraft, en su situación económica habitual, no puede rechazar. El trato, sin embargo, incluye una condición. La historia se publicará por entregas. Una entrega por número de revista. 6 entregas en total. Y aquí es donde está el problema, porque eso significa que cada capítulo tiene que terminar con un cliffhanger, tiene que terminar en alto, con un gancho, con un continuará. Y cada capítulo tiene que empezar recordándole al lector lo que pasó en el capítulo anterior. Para Lovecraft, que despreciaba la ficción en serie, que consideraba el folletín como una forma menor de escritura, eso era una tortura. Pero peor es no comer. Así que firmó y escribió aquel relato por entregas. Entre octubre de 1921 y junio de 1922 produjo los 6 capítulos de lo que él llamaba, con un desprecio inenarrable, sus relatos truculentos. Se publicaron en la revista Homebrew de febrero a julio de 1922. Y Lovecraft cobró sus $30. Eso sí, Lovecraft no se guardó su opinión acerca del relato para sí mismo. Rara vez lo hacía. En sus cartas, y Lovecraft escribía cartas de manera obsesivas, decenas de miles de páginas a lo largo de su vida, dejó muy claro lo que pensaba de Herbert West. Lo consideraba un trabajo de encargo, escritura mecánica, forzada por las necesidades del formato, porque Lovecraft odiaba a muerte los cliffhangers. Los odiaba porque le parecían un truco barato, una manipulación del lector, algo impropio de la literatura seria que él creía estar escribiendo, o que al menos él aspiraba a escribir. Y sin embargo, si uno lee con atención, hay algo en Herbert West que no aparece en ningún otro lugar de la obra de Lovecraft. Hay humor. Humor negro, retorcido, casi involuntario. Pero humor. Hay un ritmo que empuja hacia adelante, capítulo a capítulo, con una energía que sus relatos más contemplativos de horror cósmico rara vez tienen. El propio Lovecraft había declarado que su obra favorita era La llamada de Cthulhu, o La sombra sobre Innsmouth, o quizá En las montañas de la locura. Esas eran sus favoritas. Relatos de terror lento, de atmósfera aplastante, de horrores que no se pueden nombrar,
y casi apenas concebir. Herbert West es exactamente lo contrario. Herbert West es veloz, es visceral, es sangre, bisturí, cadáveres que vuelven a la vida para arrancarle el brazo a un niño. No es el horror cósmico de Lovecraft, es otra cosa, horror corporal, body horror. El cuerpo como máquina, la muerte como un problema técnico, mecánico, que se puede resolver. El científico como el verdadero monstruo. Este sí que es un tema que Lovecraft trataba una y otra vez. Décadas antes de que David Cronenberg lo convirtiera en un lenguaje cinematográfico, el body horror, Lovecraft estaba ahí escribiéndolo por encargo, a $5 la entrega, y odiando cada una de las palabras que escribía. Y eso, pensándolo bien, pues oye, tiene su propia ironía oscura. La recepción inicial fue lo que cabría esperar de una publicación amateur de los años 20. Limitada. Homeview no era Weird Tales. No era el tipo de revista que formaba parte del canon de la fantasía y el terror de la época. Era una publicación pequeña, de circulación restringida. Así que la historia pasó casi inadvertida. Sí que es cierto que años después, en 1942, 10 años después de la muerte de Lovecraft, fue republicada en la Weird Tales. Ahí la historia llegó a un público más amplio, pero la crítica literaria tampoco fue amable con la historia. El volumen Science Fiction, The Early Years, ciencia ficción, los primeros años, uno de los grandes estudios del género, calificó la obra directamente como trabajo deplorable. Y no es una opinión aislada. Durante décadas los estudiosos de Lovecraft tendieron a considerar a Herbert West como una obra menor. Un ejercicio de estilo, una anomalía en su producción, algo que el propio autor señaló como indigno de él. Pero aquí se esconde una gran paradoja. Porque si le preguntas hoy a alguien que no haya leído a Lovecraft qué personaje suyo conoce o le suena, es probable que te diga Herbert West. No Cthulhu, no el Necronomicon, no Randolph Carter, no. Herbert West. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en 1985. Veréis, en 1985, el director de cine Stuart Gordon adaptó Herbert West. La película se llama Reanimator y se convirtió en un clásico de culto. Jeffrey Combs interpreta a Herbert West con una energía frenética, obsesiva, brillante. Es uno de esos casos raros en los que la adaptación supera, o al menos iguala, el material de la obra original. Tanto es así que en 2013 la revista Empire incluyó a Herbert West en su lista de los 45 grandes personajes del cine de terror, en el puesto 42. El personaje que Lovecraft escribió a regañadientes, por dinero, en una revista de humor de los años 20 del siglo pasado, terminó siendo uno de los íconos del género. Y hay más adaptaciones, cómics, videojuegos, o una secuela de 1990, La novia del reanimador, otra en 2003, Más allá del reanimador, y en el momento en el que grabo esto, está en desarrollo una nueva película. Así que el monstruo de Lovecraft sigue muy vivo. Nunca mejor dicho. Bien, pues eso es lo que vamos a escuchar en el canal las próximas semanas. 6 episodios, un episodio cada domingo, exactamente como fue concebido, por entregas, con sus cliffhangers que tanto lleva Lovecraft, con su ritmo de folletín que tanto lleva Lovecraft, con toda esa energía extraña que Lovecraft intentaba suprimir y que se escapaba por los bordes de cada página. Narrados, como siempre, con voz humana, la mía, dramatizados, sin inteligencia artificial, como debe ser. El primer episodio se titula Desde la oscuridad y empieza ahora mismo. Herbert West, Reanimador. Un relato por entregas escrito por H.P. Lovecraft.
Capítulo 1. Desde las tinieblas. De Herbert West, que fue mi amigo en la universidad y después de ella, no puedo sino hablar con un extremo terror. Este terror no se debe por completo al modo siniestro de su reciente desaparición, sino que fue engendrado por la naturaleza entera de la obra de su vida y adquirió por primera vez su forma aguda hace más de 17 años, cuando estábamos en el tercer año de nuestra carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham. Mientras él estuvo conmigo, el prodigio y la diabólica naturaleza de sus experimentos me fascinaron por completo, y fui su compañero más cercano. Ahora que se ha ido y el hechizo se ha roto, el miedo real es mayor. Los recuerdos y las posibilidades son siempre más horribles que la realidad. El primer incidente horrible de nuestra relación fue la mayor conmoción que he experimentado jamás, y solo con reluctancia lo repito. Como he dicho, ocurrió cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West ya se había hecho tristemente célebre por sus teorías descabelladas acerca de la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, ampliamente ridiculizadas por el profesorado y por sus compañeros, se basaban en la naturaleza esencialmente mecánica de la vida y trataban de los medios para poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada después del fracaso de los procesos naturales. En sus experimentos con diversas soluciones reanimadoras había matado y tratado a una enorme cantidad de conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en la principal molestia de la universidad. Varias veces había obtenido realmente señales de vida en animales supuestamente muertos, en muchos casos señales violentas. Pero pronto comprendió que la perfección de aquel proceso, si es que era posible, requeriría necesariamente toda una vida de investigación. También quedó claro que, puesto que una misma solución nunca actuaba igual en distintas especies orgánicas, necesitaría sujetos humanos para seguir avanzando de manera más especializada. Fue entonces cuando entró por primera vez en conflicto con las autoridades académicas y se le prohibieron futuros experimentos por nada menos que el propio decano de la Facultad de Medicina, el docto y benévolo Dr. Alan Halsey, cuya labor en favor de los afligidos recuerdan todos los viejos habitantes de Arkham. Yo siempre había sido excepcionalmente tolerante con las investigaciones de West y con frecuencia discutíamos sus teorías, cuyas ramificaciones y corolarios eran casi infinitos, sosteniendo, al igual que Haeckel, que toda vida es un proceso químico y físico y que la llamada alma es un mito. Mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos solo podía depender del estado de los tejidos, y que a menos que la descomposición real hubiese comenzado, un cadáver completamente provisto de órganos podía, mediante las medidas adecuadas, volver a ponerse en marcha de esa peculiar manera conocida como vida. West comprendía perfectamente que la vida psíquica o intelectual podía quedar dañada por el leve deterioro de las sensibles células cerebrales que incluso un breve periodo de muerte era capaz de causar. Al principio había esperado encontrar un reactivo que devolviera la vitalidad antes de la llegada efectiva de la muerte, y solo los repetidos fracasos con animales le habían demostrado que los movimientos vitales naturales y los artificiales eran incompatibles. Entonces empezó a buscar una frescura extrema en sus especímenes
inyectando sus soluciones en la sangre inmediatamente después de la extinción de la vida. Fue esta circunstancia la que hizo que los profesores se mostraran tan despreocupadamente escépticos, pues sentían que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se detuvieron a examinar el asunto de cerca y con razonamiento. No mucho después de que la facultad prohibiera su trabajo, West me confió su decisión de conseguir cadáveres humanos recientes de algún modo y continuar en secreto los experimentos que ya no podía realizar abiertamente. Escucharle discutir medios y procedimientos resultaba bastante macabro, porque en la facultad nunca habíamos procurado nosotros mismos los especímenes anatómicos. Siempre que la morgue resultaba insuficiente, 2 negros locales se ocupaban de ello, y rara vez se les hacían preguntas. West era entonces un joven pequeño, delgado, con gafas, facciones delicadas, cabello rubio amarillento, ojos azul pálido y voz suave, y resultaba inquietante oírle detenerse en los méritos relativos del cementerio Christchurch y del cementerio para indigentes. Finalmente nos decidimos por este último, porque prácticamente todos los cuerpos de Christchurch eran embalsamados, algo, por supuesto, que resultaba ruinoso para las investigaciones de West. Para entonces yo era ya su ayudante activo y fascinado, y le ayudaba a tomar todas sus decisiones, no solo respecto a la procedencia de los cuerpos, sino también acerca de un lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la abandonada granja de los Chapman, más allá de Meadow Hill, donde acondicionamos en la planta baja una sala de operaciones y un laboratorio, ambos con cortinas oscuras para ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba lejos de cualquier camino y a la vista de ninguna otra casa, pero aún así las precauciones eran necesarias, pues los rumores sobre luces extrañas iniciados por algún vagabundo nocturno por casualidad pronto habrían traído el desastre sobre nuestra empresa. Acordamos llamar a todo aquello laboratorio químico en caso de ser descubiertos. Poco a poco fuimos equipando nuestro siniestro refugio científico con materiales comprados en Boston o discretamente tomados prestados de la facultad. Materiales cuidadosamente vueltos irreconocibles salvo para ojos expertos. Y conseguimos palas y picos para los muchos enterramientos que tendríamos que realizar en el sótano. En la facultad utilizábamos un incinerador, pero aquel aparato era demasiado costoso para nuestro laboratorio no autorizado. Los cuerpos siempre eran una molestia, incluso los pequeños cuerpos de cobaya procedentes de los pequeños experimentos clandestinos en la habitación de West, en la pensión. Seguíamos las necrológicas locales como necrófagos, pues nuestros especímenes exigían cualidades muy concretas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de la muerte y sin conservación artificial, preferiblemente libres de enfermedades deformantes y, desde luego, con todos los órganos presentes. Las víctimas de accidente eran nuestra mejor esperanza. Durante muchas semanas no oímos hablar de nada adecuado, aunque hablábamos con las autoridades de la morgue y del hospital, ostensiblemente en interés de la facultad, tan a menudo como podíamos sin despertar sospechas. Descubrimos que la facultad tenía prioridad en todos los casos, de modo que quizás sería necesario permanecer en Arkham durante las vacaciones, cuando solo se impartían las limitadas clases de verano. Al final, sin embargo, la suerte nos favoreció, pues un día supimos de un caso casi ideal en el cementerio de indigentes. Un joven obrero fornido, ahogado aquella misma mañana en el estanque de Sumner y enterrado a expensas del municipio sin demora ni embalsamamiento.
Aquella tarde encontramos la tumba reciente y decidimos comenzar el trabajo poco después de medianoche. La tarea que emprendimos en las negras horas de la madrugada era repulsiva, aunque por entonces aún no conocíamos el horror especial de los cementerios que experiencias posteriores nos traerían. Llevábamos palas y linternas oscuras de aceite, porque aunque ya se fabricaban linternas eléctricas, no eran tan satisfactorias como los dispositivos de tungsteno de hoy. El proceso de desenterrar fue lento y sórdido. Podría haber resultado espantosamente poético si hubiésemos sido artistas en vez de científicos, y nos alegramos cuando nuestras palas golpearon la madera. Cuando la caja de pino quedó completamente descubierta, West bajó de un salto y retiró la tapa, sacando y apoyando su contenido. Yo me incliné y ayudé a sacar el cuerpo de la tumba, y después ambos trabajamos duramente para devolver al lugar su aspecto anterior. El asunto nos puso bastante nerviosos, especialmente la forma rígida y el rostro vacío de nuestro primer trofeo, pero conseguimos eliminar toda huella de nuestra visita. Cuando hubimos alisado la última palada de tierra, metimos el espécimen en un saco de lona y partimos hacia la vieja casa de los Chapman, más allá de Meadow Hill. Sobre una mesa de disección improvisada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el espécimen no tenía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y aparentemente poco imaginativo. Corpulento, de ojos grises y cabello castaño. Un animal sólido, sin sutilezas psicológicas y probablemente dotado de procesos vitales del tipo más simple y saludable. Ahora, con los ojos cerrados, parecía más dormido que muerto, aunque el examen experto de mi amigo pronto no dejó dudas al respecto. Por fin teníamos lo que West siempre había anhelado: un auténtico hombre muerto del tipo ideal, listo para la solución preparada según los cálculos y teorías más cuidadosos para uso humano. La tensión por nuestra parte se volvió enorme. Sabíamos que apenas existía una posibilidad de algo parecido al éxito completo y no podíamos evitar horribles temores ante posibles resultados grotescos de una animación parcial. Nos inquietaban especialmente la mente y los impulsos de la criatura, pues en el intervalo posterior a la muerte algunas de las más delicadas células cerebrales podían muy bien haber sufrido deterioro. Yo mismo aún conservaba ciertas curiosas nociones sobre la tradicional alma del hombre y sentía una reverencia temerosa ante los secretos que pudiera revelar alguien regresado de entre los muertos. Me preguntaba, ¿qué visiones habría contemplado aquel muchacho apacible en esferas inaccesibles? ¿Y qué podría relatar si fuese plenamente devuelto a la vida? Pero mi asombro no me abrumaba, pues en gran medida compartía el materialismo de mi amigo. Él estaba más tranquilo que yo, mientras introducía una gran cantidad de su fluido en una vena del brazo del cadáver, vendando inmediatamente y con seguridad la incisión. La espera fue espantosa, pero West no vaciló jamás. De vez en cuando aplicaba su estetoscopio al espécimen y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Después de unos 3/4 de hora sin la menor señal de vida, declaró con decepción que la solución era inadecuada. Pero decidió aprovechar al máximo la oportunidad y probar una modificación en la fórmula antes de deshacerse de su macabro trofeo. Aquella misma tarde habíamos cavado una tumba en el sótano y tendríamos que rellenarla antes del amanecer, porque aunque habíamos puesto una cerradura en la casa, queríamos evitar hasta el más remoto riesgo de un descubrimiento necrófago. Además, el cuerpo ya no estaría ni aproximadamente fresco a la noche siguiente.
Así pues, llevando la única lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejamos a nuestro silencioso huésped sobre la losa, en la oscuridad, y concentramos todas nuestras energías en mezclar una nueva solución. El pesado y la medición fueron supervisados por West con un cuidado casi fanático. El acontecimiento fue muy repentino y completamente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, y West se ocupaba de la lámpara de alcohol que tenía que servir de mechero Bunsen en aquel edificio sin gas, cuando desde la habitación negra como la vez que habíamos dejado atrás, estalló la más espantosa y demoníaca sucesión de gritos que ninguno de los dos había oído jamás. No hubiera podido ser un caos de sonido más infernal aun si el propio abismo se hubiese abierto para liberar la agonía de los condenados, porque en una sola e inconcebible cacofonía se concentraban todo el terror sobrenatural y toda la desesperación antinatural de la naturaleza animada. No podía haber sido humano. No estaba en el hombre producir tales sonidos. Y sin pensar ni un instante en nuestra reciente ocupación ni en su posible descubrimiento, tanto West como yo saltamos hacia la ventana más cercana como animales heridos, derribando tubos, lámpara y retortas, lanzándonos frenéticamente al abismo estrellado de la noche rural. Creo que nosotros mismos gritábamos mientras tropezábamos enloquecidos hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una apariencia de contención, apenas la suficiente para parecer juerguistas tambaleándose de vuelta a casa tras una borrachera. No nos separamos, sino que conseguimos llegar a la habitación de West, donde susurramos con el gas encendido hasta el amanecer. Para entonces nos habíamos calmado un poco con teorías racionales y planes de investigación, de modo que pudimos dormir durante el día, desatendiendo las clases. Pero aquella tarde, dos noticias del periódico completamente inconexas entre sí volvieron a hacer imposible el sueño. La vieja y abandonada casa de los Chapman se había incendiado inexplicablemente, hasta quedar reducida a un informe montón de cenizas. Eso podíamos justificarlo a causa de la lámpara volcada. También se había intentado profanar una tumba reciente en el cementerio de indigentes, como si alguien hubiese arañado la tierra inútilmente y sin pala. Eso no podíamos entenderlo, porque habíamos alisado la tierra con muchísimo cuidado. Y durante los 17 años siguientes, West miraría con frecuencia por encima del hombro y se quejaría de pasos imaginarios detrás de él. Ahora ha desaparecido. Episodio 2. El demonio de la peste. Jamás olvidaré aquel horrible verano de hace 16 años, cuando, como un nocivo afrit surgido de los salones de Eblis, la fiebre tifoidea avanzó con sonrisa burlona sobre Arkham. Es por este azote satánico por lo que la mayoría recuerda aquel año, pues verdaderamente el terror revoloteaba con alas de murciélagos sobre los ataúdes amontonados en los panteones del cementerio de Christchurch. Sin embargo, yo fui testigo de un horror mayor en aquellos tiempos. Un horror conocido solo por mí ahora que Herbert West ha desaparecido. West y yo estábamos realizando estudios de posgrado en los cursos de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Y mi amigo había alcanzado una amplia notoriedad a causa de sus experimentos, encaminados hacia la revivificación de los muertos. Tras el asesinato, por el bien de la ciencia, de incontables animales de pequeño tamaño,
aquella extravagante labor se había detenido por orden de nuestro escéptico decano, el doctor Alan Halsey. Sin embargo, West había continuado realizando ciertas pruebas secretas en la sombría habitación de pensión en que vivía. Y en una ocasión terrible e inolvidable, había sacado un cuerpo humano de su tumba en el cementerio de indigentes para llevarlo a una granja abandonada más allá de Meadow Hill. Yo estuve con él en aquella odiosa ocasión y le vi inyectar en aquellas venas inmóviles el elixir que él aseguraba que restauraría en cierta medida los procesos químicos y físicos de la vida. Todo terminó horriblemente, en un delirio de miedo que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros propios nervios sobreexcitados. Y después de aquello, West nunca volvió a librarse de la enloquecedora sensación de estar siendo perseguido y acechado. El cadáver no había sido lo bastante reciente, y el incendio de la vieja casa nos impidió enterrar aquella cosa. Nos hubiéramos sentido mejor si hubiéramos podido saber que se encontraba a 2 metros bajo tierra. Después de aquella experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo. Pero cuando el celo del científico nato regresó lentamente, volvió a importunar a la facultad, suplicando el uso de la sala de disección y de especímenes humanos recientes para el trabajo que él consideraba de una importancia abrumadora. Sus súplicas, sin embargo, fueron completamente inútiles, pues la decisión del Dr. Halsey era inflexible, y los demás profesores respaldaban todos el veredicto de su superior. En la teoría radical de la reanimación, no veían más que las inmaduras extravagancias de un joven entusiasta, cuya figura menuda, cabello rubio amarillento, ojos azules tras las gafas y voz suave, no daban indicio alguno del poder sobrenatural, casi diabólico, del frío cerebro que albergaba. Aún puedo verlo ahora tal como era entonces, y me estremezco. Su rostro se volvió más severo, pero nunca envejeció. Y ahora ha ocurrido el desastre del asilo de Sefton y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el Dr. Halsey hacia el final de nuestro trimestre universitario, en una discusión verbal que le honró menos a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Sentía que se le estaba retrasando de manera innecesaria e irracional en una obra supremamente grande. Una obra que, por supuesto, podría llevar a cabo a su manera en años posteriores, pero que deseaba comenzar mientras aún disponía de las excepcionales instalaciones de la universidad. Que aquellos ancianos esclavos de la tradición ignorasen sus singulares resultados con animales y persistieran en negar la posibilidad de la reanimación resultaba repugnante hasta lo indecible, y el temperamento lógico del joven Herbert West no lograba encontrarle el menor sentido. Solo una mayor madurez podría haberle ayudado a comprender las crónicas limitaciones mentales de los académicos y doctores, producto de generaciones de patético puritanismo, amables, concienzudos y a veces dulces y afables, pero siempre estrechos de miras, intolerantes, esclavos de la costumbre y carentes de perspectiva. La edad siente más caridad hacia estos caracteres incompletos, pero de alma elevada, cuyo peor vicio real es la timidez, y que finalmente son castigados por el ridículo general a causa de sus pecados intelectuales. Pecados como el tolemaísmo, el calvinismo, el antidarwinismo, el antinietzscheísmo y toda clase de sabatarianismo y leyes suntuarias. West, joven pese a sus maravillosos conocimientos científicos,
tenía poca paciencia con el buen Dr. Halsey y sus eruditos colegas, y alimentaba un resentimiento creciente unido al deseo de demostrar sus teorías a aquellos obtusos dignatarios de una forma sorprendente y dramática. Como la mayoría de los jóvenes, se entregaba a elaboradas fantasías de venganza, triunfo y magnánimo perdón final. Y entonces llegó el azote, sonriente y letal desde las cavernas de pesadilla del Tártaro. West y yo nos acabábamos de graduar cuando comenzó, pero permanecíamos en la Universidad de Miskatonic para realizar trabajo adicional en los cursos de verano, de modo que estábamos en Arkham cuando cayó con toda su furia demoníaca sobre la ciudad. Aunque aún no éramos médicos con licencia, ya teníamos nuestros títulos y fuimos reclutados frenéticamente para el servicio público a medida que aumentaba el número de los afectados. La situación escapaba a todo control y las muertes se sucedían con demasiada frecuencia para que los enterradores locales pudieran hacerse cargo de ellas. Los entierros sin embalsamamiento se realizaban en rápida sucesión e incluso el depósito funerario del cementerio de Christchurch estaba atestado de ataúdes de cadáveres sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de influir en West, que pensaba a menudo en la ironía de la situación. Tantos especímenes frescos y ninguno para sus investigaciones. Estábamos espantosamente sobrecargados de trabajo y la terrible tensión mental y nerviosa hacía que mi amigo se sumiera en sombrías meditaciones. Pero los apacibles enemigos de West no estaban menos agobiados por deberes extenuantes. La universidad había cerrado casi por completo, y todos los médicos de la facultad ayudaban a combatir la plaga de tifus. El Dr. Halsey, en particular, se había distinguido por su servicio sacrificado, aplicando su extraordinaria habilidad con energía absoluta a casos que muchos otros evitaban por su peligro o por su aparente desesperanza. Antes de que transcurriera un mes, el intrépido decano se había convertido en un héroe popular, aunque parecía inconsciente de su fama mientras luchaba por no desplomarse a causa del agotamiento físico y del colapso nervioso. West no podía dejar de admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por ello estaba aún más decidido a demostrarle lo acertado de sus asombrosas doctrinas. Aprovechando la desorganización tanto del trabajo universitario como de las regulaciones sanitarias municipales, consiguió introducir de contrabando una noche el cuerpo de un hombre recién fallecido en la sala de disección de la universidad, y en mi presencia inyectó una nueva modificación de su solución. La cosa abrió realmente los ojos, pero solo miró al techo con una expresión de horror capaz de petrificar el alma antes de desplomarse en una inercia de la que nada pudo despertarla. West dijo que no estaba lo bastante fresco. El aire caliente del verano no favorece precisamente a los cadáveres. Aquella vez estuvimos a punto de ser descubiertos antes de incinerar el cuerpo, y West dudó de la conveniencia de repetir aquel audaz abuso del laboratorio universitario. El punto culminante de la epidemia se alcanzó en agosto. West y yo estábamos casi muertos, y el Dr. Halsey lo estaba por completo, ya que falleció el día 14. Todos los estudiantes asistimos al apresurado funeral el día 15, y compramos una impresionante corona, aunque quedó completamente eclipsada por los homenajes enviados por los ricos ciudadanos de Arkham y por el propio municipio. Fue casi un acto público, pues el decano había sido verdaderamente un gran benefactor. Tras el entierro, todos estábamos algo abatidos y pasamos la tarde en la barra del Commercial House, la taberna local. Allí West,
Aunque afectado por la muerte de su principal adversario, heló la sangre de los presentes con referencias a sus notorias teorías. La mayoría de los estudiantes se marcharon a casa o a diversas obligaciones a medida que avanzaba la noche, pero West me persuadió para ayudarle a llegar hasta el final aquella misma noche. La casera de West nos vio llegar a su habitación hacia las 2 de la madrugada, con un tercer hombre entre ambos, y le dijo a su marido que era evidente que habíamos cenado y sobre todo bebido bastante bien aquella noche. Al parecer, aquella matrona avinagrada tenía razón, porque hacia las 3 de la madrugada toda la casa fue despertada por gritos procedentes de la habitación de West, donde, cuando derribaron la puerta, nos encontraron a los dos inconscientes sobre la alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, y rodeados por los restos rotos de las botellas y el instrumental de West. Solo una ventana abierta indicaba qué había sido de nuestro agresor, y muchos se preguntaron cómo habría sobrevivido al terrible salto desde el segundo piso hasta el césped, que sin duda había dado. Se hallaron algunas ropas extrañas en la habitación, pero West, al recobrar el conocimiento, dijo que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para análisis bacteriológico en el curso de investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que fueran quemadas cuanto antes en la amplia chimenea. De nuestra declaración a la policía, aseguramos ignorar la identidad de nuestro reciente compañero. Era, dijo West nerviosamente, un desconocido simpático a quien habíamos conocido en algún bar del centro de ubicación incierta. Todos habíamos estado bastante alegres y West y yo no deseábamos que persiguieran a nuestro pendenciero acompañante. Aquella misma noche vio el comienzo del segundo horror de Arkham. El horror que para mí eclipsó a la propia peste. El cementerio de Christchurch fue escenario de una espantosa muerte. Un vigilante había sido desgarrado de una manera no solo demasiado horrible para ser descrita, sino que además suscitaba dudas acerca de si el autor había sido humano. Se había visto viva a la víctima bastante después de medianoche. El amanecer reveló lo indecible. Se interrogó al director de un circo de la cercana ciudad de Bolton, pero juró que ningún animal había escapado de su jaula. Quienes encontraron el cuerpo observaron un rastro de sangre que conducía hasta el depósito funerario, donde un pequeño charco rojo yacía sobre el hormigón justo al otro lado de la verja. Un rastro más tenue se internaba hacia el bosque, pero no tardaba en desaparecer. La noche siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y una locura antinatural aulló en el viento. Por la ciudad febril se había deslizado una maldición que algunos decían mayor que la peste, y que otros susurraban que era el alma demoníaca encarnada de la propia epidemia. 8 casas fueron invadidas por una cosa innombrable que sembraba muerte roja a su paso. En total, 17 restos mutilados y deformes de cuerpos quedaron atrás por obra del monstruo mudo y sádico que vagaba en la noche. Aunque algunas personas lo habían visto a medias en la oscuridad y decían que era blanco y semejante a un mono deforme o a un demonio antropomorfo. No había dejado los cuerpos de sus víctimas intactos, pues en ocasiones había tenido hambre. El número de muertos fue de 14. 3 de los cuerpos pertenecían a hogares afectados por la epidemia y no habían estado vivos en el momento de los ataques. La tercera noche, bandas frenéticas de buscadores dirigidas por la policía lo capturaron en una casa de Crane Street,
cerca del campus de la Universidad de Miskatonic. Habían organizado la búsqueda con cuidado, manteniéndose en contacto mediante estaciones telefónicas controladas por voluntarios. Y cuando alguien del distrito universitario informó de haber oído arañazos en una ventana cerrada con postigos, la red se tendió rápidamente. Gracias a la alarma general y las precauciones, solo hubo 2 víctimas más, y la captura se efectuó sin más bajas. Aquella cosa fue finalmente detenida por una bala, aunque no mortal, y fue llevada apresuradamente al hospital local en medio de una excitación y repugnancia universales. Porque había sido un hombre. Eso estaba claro, a pesar de los ojos nauseabundos, el simiesco mutismo y la ferocidad demoníaca. Le vendaron la herida y lo trasladaron al asilo de Sefton, donde durante 16 años golpeó su cabeza contra las paredes acolchadas de una celda, hasta el reciente accidente, cuando escapó en circunstancias que pocos gustan mencionar. Lo que más había horrorizado a los buscadores de Arkham fue lo que advirtieron cuando limpiaron el rostro del monstruo. La burlona e increíble semejanza con un mártir erudito y abnegado que había sido enterrado apenas 3 días antes. El difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron supremos. Aún hoy me estremezco al pensarlo. Me estremezco aún más de lo que lo hice aquella mañana, cuando West murmuró a través de sus vendajes: «Maldita sea, no estaba lo bastante fresco». Episodio 3. 6 disparos a medianoche. No es habitual disparar las 6 balas de un revólver, cuando en principio con una sola bastaría. Pero muchas cosas en la vida de Herbert West no eran habituales. No sucede, por ejemplo, con frecuencia, que un joven médico al salir de la universidad se vea obligado a ocultar los principios que guían la elección de su casa y de su consulta. Sin embargo, ese fue el caso de Herbert West. Cuando tanto él como yo obtuvimos nuestros títulos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic y tratamos de aliviar nuestra pobreza estableciéndonos como médicos generalistas, tuvimos mucho cuidado de no decir que habíamos elegido nuestra casa por su ubicación aislada y su proximidad al cementerio de indigentes. Una elección así rara vez carece de motivo, y desde luego no era nuestro caso, pues nuestras exigencias eran las derivadas de una obra a todas luces impopular. Nos mostrábamos a los demás como simples médicos, pero bajo la superficie existían propósitos de importancia mayor y terrible. Pues la única obsesión de Herbert West era la exploración de los oscuros y prohibidos dominios de lo desconocido, en los que esperaba descubrir el secreto de la vida y devolver a una animación perpetua el barro frío del cementerio. Ahora bien, tal búsqueda exige materiales extraños, entre ellos cadáveres humanos recientes. Y para mantenerse provisto de dichos materiales indispensables es preciso vivir con discreción y no demasiado lejos de un lugar de enterramiento informal. West y yo nos habíamos conocido en la universidad
y yo había sido el único en simpatizar con sus horribles experimentos. Poco a poco me había convertido en su inseparable ayudante, y ahora que habíamos finalizado los estudios teníamos que permanecer juntos. No fue fácil dar con una buena oportunidad para dos médicos asociados, pero finalmente la influencia de la universidad nos consiguió una consulta en Bolton, una ciudad fabril cerca de Arkham, sede de la universidad. Las fábricas textiles Bolton Worsted Mills eran las más importantes del Valle del Miskatonic, y sus empleados políglotas nunca eran pacientes populares entre los médicos locales. Elegimos nuestra casa con el mayor de los cuidados, decidiéndonos al fin por una casita bastante deteriorada cerca del final de Pond Street, a 5 números del vecino más próximo, y separada del cementerio local de indigentes por una extensión de pradera atravesada por una estrecha franja del bosque bastante denso que se extendía hacia el norte. La distancia era mayor de lo que deseábamos, pero no pudimos conseguir una casa más cercana sin pasar al otro lado del campo, completamente fuera del distrito fabril. Sin embargo, no estábamos demasiado descontentos, pues nadie se interponía entre nosotros y nuestra siniestra fuente de suministros. El trayecto era un poco largo, pero podíamos transportar nuestros silenciosos especímenes sin ser molestados. Para nuestra sorpresa, la clientela a la que atendíamos en la consulta fue abundante desde el primer momento, lo bastante abundante como para satisfacer a la mayoría de los médicos recién licenciados, y lo bastante abundante como para resultar una molestia y una carga para aquellos cuyo verdadero interés estaba en otra parte. Los obreros de la fábrica tenían inclinaciones algo turbulentas, y además de sus muchas necesidades naturales, sus frecuentes peleas y apuñalamientos nos daban mucho que hacer. Pero lo que realmente absorbía nuestras mentes era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano. El laboratorio con la mesa larga bajo las luces eléctricas, en el que de madrugada inyectábamos a menudo las diversas soluciones de West en las venas de las cosas que arrastrábamos desde el cementerio de indigentes. West experimentaba frenéticamente para encontrar algo que pusiera de nuevo en marcha los mecanismos vitales del hombre después de haber sido detenidos por eso que llamamos muerte. Pero se había topado con los obstáculos más espantosos. La solución debía componerse de manera distinta para cada tipo de paciente. Lo que servía para cobayas no servía para seres humanos, y distintos especímenes humanos requerían grandes modificaciones. Los cuerpos debían ser extraordinariamente frescos. De no ser así, la más ligera descomposición del tejido cerebral haría imposible una reanimación perfecta. De hecho, el mayor problema era conseguirlos con la frescura suficiente. West había tenido experiencias horribles durante sus investigaciones secretas en la universidad con cadáveres de dudosa antigüedad. Los resultados de una animación parcial o imperfecta eran mucho más horribles que los fracasos totales, y ambos conservábamos recuerdos espantosos de tales cosas. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja abandonada de Meadow Hill, en Arkham, habíamos sentido una amenaza latente, y West, aunque en la mayoría de los aspectos era un tranquilo autómata científico de cabello rubio, ojos azules y sangre fría, confesaba a menudo una estremecedora sensación de persecución furtiva. Llegó a sentir a medias que alguien lo seguía. Una ilusión psicológica de nervios alterados, aumentada por el hecho innegablemente perturbador de que al menos uno de nuestros especímenes reanimados seguía vivo. Una espantosa criatura carnívora en una celda acolchada de Sefton. Luego estaba el otro, el primero, cuyo destino exacto nunca llegamos a conocer.
Tuvimos bastante suerte con los especímenes en Bolton, mucha más que en Arkham. No llevábamos instalados ni una semana cuando conseguimos una víctima de accidente la misma noche de su entierro, e hicimos que abriera los ojos con una expresión asombrosamente racional antes de que la solución fallara. Había perdido un brazo. Si hubiera sido un cuerpo perfecto, quizá habríamos tenido más éxito. Entre entonces y el enero siguiente conseguimos otros 3. Un fracaso total, un caso de marcado movimiento muscular y una cosa bastante estremecedora. Se levantó por sí sola y emitió un horrible sonido. Después vino un periodo de mala suerte. Disminuyeron los entierros, y los que se producían eran de especímenes demasiado enfermos o demasiado mutilados para servir. Llevábamos un registro de todas las muertes y de sus circunstancias, con sistemático cuidado. Una noche de marzo, sin embargo, obtuvimos inesperadamente un espécimen que no procedía del cementerio de indigentes. En Bolton, el puritanismo dominante había prohibido el deporte del boxeo, con el resultado habitual. Los combates clandestinos y mal organizados entre los obreros de la fábrica eran frecuentes, y en ocasiones se importaba talento profesional de baja categoría. Aquella noche de finales de invierno había habido uno de los combates, con resultados desastrosos a todas luces, pues 2 tímidos polacos acudieron a nosotros y en susurros incoherentes nos suplicaron que atendiéramos un caso muy secreto y desesperado. Los seguimos hasta un granero abandonado, donde los restos de una multitud de extranjeros asustados observaban una silenciosa forma negra en el suelo. El combate había sido entre Kid O'Brien, un muchacho torpe y ahora tembloroso, con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el humo de Harlem. El negro había sido noqueado y un instante de examen nos mostró que seguiría así, de forma indefinida. Era una cosa repugnante, semejante a un gorila, con brazos anormalmente largos que no podía evitar llamar patas delanteras, y un rostro que evocaba pensamientos de indecibles secretos del Congo y de tambores resonando bajo una luna espectral. El cuerpo debía de haber parecido aún peor en vida, pero el mundo contiene muchas cosas feas y desagradables. El miedo se había apoderado de toda aquella multitud miserable, porque no sabían qué exigiría de ellos la ley si el asunto no se silenciaba, y se mostraron agradecidos cuando West, pese a mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a deshacerse discretamente de aquello, con un propósito que yo conocía demasiado bien. Había una brillante luz de luna sobre el paisaje sin nieve, pero vestimos aquella cosa y la llevamos entre los 2 hasta casa por las calles desiertas y los prados, tal como habíamos llevado otra cosa semejante una horrible noche en Arkham. Nos acercamos a la casa desde el campo trasero. Introdujimos el espécimen por la puerta de atrás y lo bajamos por las escaleras del sótano y lo preparamos para el experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era considerable, aunque habíamos calculado nuestro trayecto para evitar al solitario agente que patrullaba aquella zona. El resultado fue cansinamente anticlimático. Por espantoso que pareciera nuestro premio, no respondió en absoluto a ninguna de las soluciones que inyectamos en su brazo negro. Soluciones preparadas únicamente a partir de la experiencia con especímenes blancos. Así que, a medida que la hora se acercaba peligrosamente al amanecer, hicimos lo que habíamos hecho con los demás. Arrastramos aquella cosa a través de los prados hasta la franja de bosque cercana al cementerio de indigentes y la enterramos allí en la mejor clase de tumba que el suelo helado permitía. No era muy profunda, pero era tan buena como la del espécimen anterior. La cosa que se había levantado sola y había emitido un sonido. A la luz de nuestras linternas oscuras, la cubrimos cuidadosamente con hojas y sarmientos muertos, bastante seguros de que la policía jamás la encontraría en un bosque tan sombrío y espeso. Al día siguiente me sentía cada vez más inquieto por la policía, pues un paciente trajo rumores de una pelea sospechosa
y una muerte. West tenía aún otra fuente de preocupación, porque aquella tarde había sido llamado para atender un caso que terminó de manera muy amenazadora. Una mujer italiana había caído en la histeria tras la desaparición de su hijo. Un niño de 5 años que se había alejado temprano por la mañana y no había regresado para la comida. Y había desarrollado síntomas muy alarmantes, teniendo en cuenta su corazón siempre débil. Era una histeria muy absurda, porque el niño ya se había escapado otras veces. Pero los campesinos italianos son extremadamente supersticiosos, y aquella mujer parecía tan atormentada por los presagios como por los hechos. Hacia las 7 de la tarde murió, y su frenético marido montó una escena espantosa en sus esfuerzos por matar a West, a quien culpaba de no haber salvado la vida de su esposa. Sus amigos lo sujetaron cuando sacó un estilete, pero West se marchó en medio de sus gritos inhumanos, maldiciones y juramentos de venganza. En su última desgracia, aquel hombre parecía haber olvidado a su hijo, que seguía desaparecido a medida que avanzaba la noche. Se habló de organizar una búsqueda en el bosque, pero la mayoría de los amigos de la familia estaban ocupados con la mujer fallecida y con el hombre que gritaba. En conjunto, la tensión nerviosa de West debía de ser tremenda. Tanto los pensamientos sobre la policía como sobre el italiano enloquecido pesaban mucho sobre él. Nos retiramos hacia las 11, pero yo no dormí bien. Bolton tenía una fuerza policial sorprendentemente buena para una ciudad tan pequeña, y no podía evitar temer el desastre que se produciría si alguna vez llegaba a descubrirse el asunto de la noche anterior. Podría significar el fin de todo nuestro trabajo local, y quizá prisión para West y para mí. No me gustaban aquellos rumores de peleas. Después de que el reloj diera las 3, la luna brilló en mis ojos, pero me di la vuelta sin levantarme para bajar la persiana. Entonces fue cuando llegó el persistente golpeteo en la puerta trasera. Permanecí inmóvil y algo aturdido, pero no tardé en oír los golpes de West en mi puerta. Llevaba bata y zapatillas, y tenía en las manos un revólver y una linterna eléctrica. Por el revólver comprendí que pensaba más en el italiano enloquecido que en la policía. «Será mejor que vayamos los dos», susurró. «De todos modos, no nos conviene no abrir, y puede ser un paciente. Sería propio de uno de esos idiotas intentar colarse por la puerta de atrás». Así que ambos bajamos las escaleras de puntillas, con un miedo en parte justificado y en parte nacido del alma de esas extrañas horas nocturnas. El golpeteo continuaba, haciéndose algo más fuerte. Cuando llegamos a la puerta, descorrí con cautela el cerrojo y la abrí de golpe. Y cuando la luz de la luna cayó sobre la figura recortada allí, West hizo algo muy extraño. A pesar del evidente peligro de llamar la atención y atraer sobre nuestras cabezas la temida investigación policial, cosa que al final fue evitada gracias al relativo aislamiento de nuestra casa, mi amigo vació de pronto, excitado e innecesariamente, las 6 recámaras de su revólver sobre el visitante nocturno. Porque aquel visitante no era ni italiano ni policía. Alzándose horriblemente contra la luna espectral, había una gigantesca cosa deforme, imposible de imaginar salvo en pesadillas. Una aparición negra como la tinta, de ojos vidriosos casi a 4 patas, cubierta de trozos de moho, hojas y enredaderas, sucia de sangre reseca, y que llevaba entre sus brillantes dientes un objeto cilíndrico, blanco como la nieve, terrible, rematado en una mano diminuta. Episodio 4. El grito del muerto.
El grito de un hombre muerto fue lo que añadió para mí aquel horror agudo y suplementario hacia el Dr. Herbert West, que atormentó los últimos años de nuestra relación. Es natural que algo como el grito de un muerto produzca horror, pues es evidente que no se trata de un suceso agradable ni ordinario. Pero yo estaba acostumbrado a experiencias semejantes, y por eso en aquella ocasión solo sufrí a causa de una circunstancia particular. Y como ya he insinuado, no fue del propio muerto de quien llegué a tener miedo. Herbert West, de quien yo era socio y ayudante, poseía intereses científicos muy superiores a la rutina habitual de un médico de pueblo. Debido a eso, cuando estableció su consulta en Bolton, había elegido una casa aislada cerca del cementerio de indigentes. Dicho de forma breve y brutal, lo único que interesaba a West hasta la obsesión era el estudio secreto de los fenómenos de la vida y su cese, encaminado hacia la reanimación de los muertos mediante inyecciones de una solución excitante. Para aquellos espantosos experimentos era necesario disponer de un suministro constante de cadáveres humanos muy recientes. Digo muy recientes porque incluso la menor descomposición dañaba irremediablemente la estructura cerebral. Y digo humanos porque descubrimos que la solución debía componerse de forma distinta según los diferentes tipos de organismos. Se habían matado y tratado decenas de conejos y cobayas, pero aquel rastro no conducía a ninguna parte. West nunca había tenido un éxito completo porque jamás había conseguido un cadáver lo bastante fresco. Lo que quería era cuerpos de los que la vitalidad acabara de partir, cuerpos con cada célula intacta y capaz de recibir de nuevo el impulso hacia ese modo de movimiento que llamamos vida. Había esperanza de que esta segunda vida artificial pudiera hacerse perpetua mediante repeticiones de la inyección, pero habíamos aprendido que una vida natural ordinaria no respondía a aquella acción. Para establecer el movimiento artificial, la vida debía estar extinguida. Los especímenes debían ser muy frescos, pero estar auténticamente muertos. La terrible búsqueda había comenzado cuando West y yo éramos estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, vivamente conscientes por primera vez de la naturaleza puramente mecánica de la vida. Eso había ocurrido 7 años atrás, pero West apenas parecía haber envejecido un solo día. Era pequeño, rubio, lampiño, de voz suave y solo algún destello ocasional de sus ojos fríos y azules tras las gafas revelaba el endurecimiento y fanatismo que la presión de sus terribles investigaciones había acrecentado. Nuestras experiencias habían sido a menudo horribles en extremo. Los resultados de reanimaciones defectuosas cuando masas de arcilla de cementerio habían sido galvanizadas hasta movimientos mórbidos, antinaturales y sin cerebro, mediante diversas modificaciones de la solución vital. Una de aquellas cosas había lanzado un grito capaz de destrozar los nervios al más templado. Otra se había incorporado violentamente, nos había golpeado a ambos hasta dejarnos inconscientes, y había sembrado el caos de una forma espantosa antes de poder ser encerrada tras los barrotes de un manicomio. Otra más, una monstruosidad africana repugnante, había salido arañando de su tumba poco profunda y había cometido un acto. West tuvo que disparar contra aquel espécimen. No podíamos conseguir cuerpos lo bastante frescos como para que mostrasen el menor rastro de razón al ser reanimados. Así que nos habíamos visto obligados a crear horrores innombrables. Resultaba perturbador pensar que una, quizá dos de nuestras monstruosidades seguían vivas. Ese pensamiento nos perseguía como una sombra, hasta que finalmente West desapareció en circunstancias espantosas. Pero en el momento del grito en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores eran secundarios frente a nuestra ansiedad por conseguir especímenes de extrema frescura.
West era más ávido que yo, hasta el punto de que a veces me parecía que miraba con una especie de codicia a cualquier hombre vivo particularmente sano. Fue en julio de 1910 cuando la mala suerte respecto a los especímenes comenzó a cambiar. Yo había realizado una larga visita a mis padres en Illinois y a mi regreso encontré a West en estado de singular exaltación. Me dijo eufórico que, con toda probabilidad, había resuelto el problema de la frescura mediante un enfoque completamente nuevo, el de la conservación artificial. Yo sabía que estaba trabajando en un nuevo y muy poco común compuesto de embalsamamiento, y no me sorprendió que hubiese dado buen resultado. Pero hasta que me explicó los detalles no alcanzaba a comprender cómo tal compuesto podía ayudarnos en nuestro trabajo, ya que la indeseable falta de frescura de los especímenes se debía en gran parte al retraso que se producía antes de que pudiéramos obtenerlos. Ahora vi que West lo había comprendido a la perfección. Había creado su compuesto embalsamador para un uso futuro y no inmediato, confiando en que el destino volviera a proporcionarnos algún cadáver reciente y aún no enterrado, como había sucedido años atrás cuando conseguimos al negro muerto en el combate de boxeo de Bolton. Y ahora, por fin, la suerte había sido benévola, de modo que en aquella ocasión yacía en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya descomposición no podía haber comenzado bajo ninguna circunstancia. ¿Qué ocurriría al reanimarlo? Y si podíamos esperar el regreso de la mente y de la razón, West no se atrevía a predecirlo. El experimento sería un hito en nuestros estudios y había reservado el nuevo cuerpo para mi regreso, de modo que ambos pudiéramos compartir el espectáculo como de costumbre. West me contó cómo había obtenido el espécimen. Había sido un hombre vigoroso, un desconocido bien vestido, recién bajado del tren, de camino para tratar algún negocio con las fábricas Bolton Worsted Mills. El paseo por la ciudad había sido largo, y cuando el viajero se detuvo en nuestra casita para preguntar el camino hacia las fábricas, su corazón se había sobrecargado gravemente. Había rechazado un estimulante y un instante después cayó muerto de repente. El cuerpo, como era de esperar, le pareció a West un regalo enviado del cielo. En su breve conversación, el desconocido había dejado claro que no era conocido en Bolton, y un registro posterior de sus bolsillos reveló que se trataba de un tal Robert Leavitt de San Luis, aparentemente sin familia que pudiera preguntar de inmediato por su desaparición. Si aquel hombre no podía ser devuelto a la vida, nadie sabría de nuestro experimento. Enterrábamos nuestros materiales de desecho en una espesa franja de bosque entre la casa y el cementerio de indigentes. Si, por el contrario, podía ser devuelto a la vida, nuestra fama quedaría brillante y perpetuamente establecida. Así que, sin demora, West había inyectado en la muñeca del cadáver el compuesto que lo mantendría fresco hasta mi llegada. El asunto del corazón, presumiblemente débil, que a mi juicio ponía en peligro el éxito de nuestro experimento, no parecía preocupar demasiado a West. Esperaba por fin obtener lo que nunca había conseguido antes: una chispa de razón reanimada y quizá una criatura viva y normal. Así pues, la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo permanecíamos en el laboratorio del sótano contemplando una figura blanca y silenciosa bajo la deslumbrante luz del arco eléctrico. El compuesto embalsamador había funcionado de una forma inquietantemente eficaz, porque mientras observaba fascinado aquel cuerpo robusto que llevaba 2 semanas sin enderezarse, me sentí impulsado a pedir a West que me asegurara que aquello estaba realmente muerto. Él me lo aseguró.
recordándome que la solución reanimadora nunca se utilizaba sin pruebas cuidadosas de vida, ya que no podía surtir efectos si quedaba presente alguna parte de la vitalidad original. Mientras West procedía a los pasos preliminares, me impresionó la enorme complejidad del nuevo experimento. Una complejidad tan vasta que no podía confiarse a ninguna mano menos delicada que la suya. Prohibiéndome tocar el cuerpo, primero inyectó una droga en la muñeca, justo al lado del lugar donde su aguja había penetrado al inyectar el compuesto embalsamador. Aquello, dijo, serviría para neutralizar el compuesto y devolver al sistema una relajación normal, de modo que la solución reanimadora pudiera actuar libremente al ser inyectada. Un poco más tarde, cuando un cambio y un leve temblor parecieron afectar a los miembros muertos, West apretó violentamente un objeto semejante a una almohada sobre el rostro convulso, sin retirarlo hasta que el cadáver pareció tranquilo y preparado para nuestro intento de reanimación. El pálido entusiasta realizó entonces algunas últimas pruebas rutinarias para asegurarse de la absoluta ausencia de vida. Se apartó satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una cantidad exactamente medida del elixir vital, preparado aquella tarde con mayor cuidado del que habíamos empleado desde los días de universidad, cuando nuestras hazañas eran nuevas y vacilantes. No puedo expresar la salvaje y jadeante expectación con la que aguardamos resultados en aquel primer espécimen verdaderamente fresco. El primero del que podíamos esperar razonablemente que abriera los labios con palabras racionales, quizá para contar lo que había visto más allá del insondable abismo. West era materialista, no creía en alma alguna y atribuía todo el funcionamiento de la conciencia a fenómenos corporales. Por consiguiente, no esperaba ninguna revelación de horribles secretos procedentes de simas y cavernas, más allá de la barrera de la muerte. Yo no discrepaba del todo con él en teoría, aunque conservaba vagos restos instintivos de la fe primitiva de mis antepasados, de modo que no podía evitar mirar el cadáver con cierta mezcla de reverencia y terrible expectación. Además, no conseguía arrancar de mi memoria aquel espantoso e inhumano chillido que habíamos oído la noche en que intentamos nuestro primer experimento en la granja abandonada de Arkham. Había transcurrido muy poco tiempo cuando vi que el intento no iba a ser un fracaso total. Un toque de color apareció en unas mejillas hasta entonces blancas como la tiza, y se extendió bajo la curiosamente abundante barba incipiente de tono rojizo. West, que tenía la mano sobre el pulso de la muñeca izquierda, asintió de pronto de manera significativa, y casi simultáneamente apareció Bao en el espejo inclinado sobre la boca del cuerpo. Siguieron algunos movimientos musculares espasmódicos y después una respiración audible y el movimiento visible del pecho. Miré los párpados cerrados y creí detectar un temblor. Entonces, los párpados se abrieron, mostrando unos ojos grises, tranquilos y vivos, pero todavía sin inteligencia y ni siquiera curiosidad. En un momento de fantástico capricho, susurré preguntas a aquellos oídos que se iban enrojeciendo. Preguntas sobre otros mundos, cuyo recuerdo quizá aún permanecía. El terror posterior las borró de mi memoria, pero creo que la última, la que repetí, fue: ¿dónde has estado? Aún hoy no sé si me respondió o no, porque no salió sonido alguno de aquella boca bien formada. Pero sí sé que en aquel momento pensé que los delgados labios se movían en silencio, formando sílabas que yo habría vocalizado como «solo ahora», si esa frase hubiese tenido algún sentido o pertinencia.
En aquel instante, como digo, me sentía exaltado por la convicción de que se había alcanzado la gran meta, y de que por primera vez un cadáver reanimado había pronunciado palabras inteligibles impulsadas por una razón real. Al instante siguiente ya no hubo duda sobre el triunfo. Ninguna duda de que la solución había cumplido verdaderamente, al menos de manera temporal, su misión de devolver al muerto a una vida racional y articulada. Pero en aquel triunfo llegó para mí el mayor de todos los horrores. No horror ante la cosa que hablaba, sino ante el acto que había presenciado y ante el hombre con quien estaban unidas mis fortunas profesionales. Porque aquel cuerpo tan reciente, retorciéndose por fin hacia una plena y aterradora conciencia, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la tierra, lanzó desesperadamente las manos al aire en una lucha entre la vida y la muerte, y de pronto, desplomándose en una segunda y definitiva disolución de la que ya no podía haber regreso, gritó con el alarido que resonará eternamente en mi cerebro dolorido: ¡Socorro! ¡Apártate, maldito demonio rubio! ¡Aparta de mí esa condenada aguja! Episodio 5. El horror surgido de las sombras. Muchos hombres han relatado acontecimientos espantosos a viva voz que jamás mencionaron por escrito. Acontecimientos que tuvieron lugar en los campos de batalla de la Gran Guerra. Algunos de ellos me han provocado desmayos. Otros me han sacudido con una náusea devastadora, mientras que otros me han hecho temblar y mirar detrás de mí en la oscuridad. Sin embargo, y a despecho del peor de todos ellos, creo que yo mismo puedo relatar el más espantoso. El horror estremecedor, antinatural e increíble, surgido de las sombras. En 1915 yo era médico con el rango de teniente primero en un regimiento canadiense en Flandes, uno de los muchos estadounidenses que precedieron al propio gobierno en la gigantesca contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural del alistamiento del hombre de quien yo era ayudante indispensable. El célebre especialista quirúrgico de Boston, el doctor Herbert West. El doctor West deseaba ardientemente tener la oportunidad de servir como cirujano en una gran guerra. Y cuando esa oportunidad llegó, me arrastró con él casi contra mi voluntad. Había razones por las que me habría alegrado de que la guerra nos separase. Razones por las que el ejercicio de la medicina y la compañía de West me resultaban cada vez más irritantes. Pero cuando él fue a Ottawa y mediante la influencia de un colega consiguió una comisión médica con el rango de comandante, no pude resistirme a la imperiosa persuasión de alguien decidido a que yo le acompañara como ayudante. Cuando digo que el Dr. West deseaba con avidez servir en la guerra, no quiero dar a entender que fuese por naturaleza belicoso, ni que estuviera preocupado por la seguridad del mundo civilizado. Siendo West como era, puro intelecto y sangre fría, delgado, rubio de ojos azules y gafas, creo que en secreto se burlaba de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis reproches a la neutralidad pasiva. Había, sin embargo, algo que él deseaba en la Flandes en guerra, y para conseguirlo tenía que adoptar una apariencia militar.
Lo que quería no era algo que muchas personas deseen, sino algo relacionado con la peculiar rama de la ciencia médica que había elegido seguir de manera completamente clandestina, y en la que había obtenido resultados asombrosos y en ocasiones horribles. Era, de hecho, nada más y nada menos que un abundante suministro de cadáveres recientes en todos los grados posibles de desmembramiento. Herbert West necesitaba cuerpos recientes, porque la obra de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la clientela distinguida que había incrementado tan rápidamente su fama tras nuestra llegada a Boston. Pero era demasiado bien conocido por mí, que había sido su amigo más íntimo y su único ayudante desde los viejos tiempos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Fue en aquellos días universitarios cuando comenzó sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y después con cuerpos humanos, obtenidos de forma espantosa. Existía una solución que inyectaba en las venas de los especímenes sin vida, y si estaban lo bastante frescos, respondían de maneras extrañas. Había tenido muchas dificultades para descubrir la fórmula adecuada, pues se comprobó que cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente adaptado a él. El terror lo acosaba cuando pensaba en sus fracasos parciales. Cosas innombrables resultantes de soluciones imperfectas o de cuerpos no lo bastante frescos. Cierto número de esos fracasos habían permanecido vivos. Uno estaba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido. Y cuando pensaba en eventualidades concebibles, aunque prácticamente imposibles, a menudo se estremecía bajo su habitual imperturbabilidad. West había aprendido pronto que la frescura absoluta era el requisito principal para obtener especímenes útiles, y en consecuencia había recurrido a espantosos y antinaturales procedimientos de robos de cadáveres. En la universidad y durante nuestros primeros años de ejercicio conjunto en la ciudad fabril de Bolton, mi actitud hacia él había sido en gran parte de fascinada admiración. Pero a medida que su audacia en los métodos crecía, empecé a desarrollar un miedo persistente. No me gustaba la manera en que miraba los cuerpos vivos y sanos. Y después llegó una sesión de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando descubrí que cierto espécimen había sido un cuerpo vivo cuando él lo obtuvo. Aquella fue la primera vez que consiguió devolver la cualidad del pensamiento racional a un cadáver, y su éxito, logrado a un precio tan repugnante, lo endureció por completo. De sus métodos en los 5 años intermedios no me atrevo a hablar. Permanecí unido a él por la pura fuerza del miedo y presencié escenas que ninguna lengua humana podría repetir. Poco a poco llegué a encontrar al propio Herbert West más horrible que cualquier cosa que hiciera. Fue entonces cuando comprendí que su antiguo y normal celo científico por prolongar la vida había degenerado sutilmente en una mera curiosidad morbosa y necrófaga, y en un secreto deleite por lo pintoresco del osario. Su interés se convirtió en una adicción infernal y perversa a lo repelente y demoníacamente anormal. Se complacía con absoluta serenidad en monstruosidades artificiales que harían caer muerto de miedo y de asco a la mayoría de los hombres sanos. Se convirtió, detrás de su palidez intelectual, en un refinado Baudelaire del experimento físico. Un lánguido heliogábalo de las tumbas. Afrontaba los peligros sin pestañear, cometía crímenes sin inmutarse. Creo que el clímax llegó cuando demostró su teoría de que la vida racional podía restaurarse y buscó nuevos mundos que conquistar experimentando con la reanimación de partes separadas del cuerpo.
Tenía ideas salvajes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y del tejido nervioso separado de los sistemas fisiológicos naturales. Y obtuvo algunos resultados preliminares espantosos en forma de tejido artificialmente alimentado e inmortal, obtenido de huevos casi incubados de un indescriptible reptil tropical. Había dos cuestiones biológicas que deseaba resolver con extrema ansiedad. Primero, si alguna cantidad de conciencia y acción racional era posible sin el cerebro, procediendo desde la médula espinal y diversos centros nerviosos. Y segundo, si podía existir algún tipo de relación etérea e intangible, distinta de las células materiales, que enlazara las partes quirúrgicamente separadas de lo que antes había sido un solo organismo vivo. Todo aquel trabajo de investigación requería una prodigiosa cantidad de carne humana recién sacrificada. Y esa era la razón por la que Herbert West había entrado en la Gran Guerra. Lo fantasmal e innombrable ocurrió una medianoche de finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas enemigas, en Saint-Éloi. Incluso ahora me pregunto si pudo haber sido otra cosa que un sueño demoníaco de delirio. West tenía un laboratorio privado en una habitación orientada al este, dentro de aquel edificio temporal semejante a un granero que le había sido asignado con el pretexto de que estaba ideando métodos nuevos y radicales para tratar casos hasta entonces desesperados de mutilación. Allí trabajaba como un carnicero en medio de sus sangrientas mercancías. Nunca pude acostumbrarme a la ligereza con que manejaba y clasificaba ciertas cosas. A veces realizaba auténticas maravillas de cirugía para los soldados, pero sus principales deleites eran de una clase menos pública y filantrópica, y requerían muchas explicaciones sobre sonidos que parecían extraños, incluso en medio de aquella Babel de condenados. Entre esos sonidos había frecuentes disparos de revólver. Desde luego, no eran algo raro en un campo de batalla, pero sí claramente inusual en un hospital. Los especímenes reanimados del Dr. West no estaban destinados a una larga existencia ni a una gran audiencia. Además de tejido humano, West empleaba gran cantidad del tejido embrionario reptiliano que había cultivado con resultados tan singulares. Era mejor que el material humano para mantener la vida en fragmentos sin órganos, y esa era ahora la principal actividad de mi amigo. En un rincón oscuro del laboratorio, sobre un extraño quemador incubador, mantenía una gran cuba tapada de aquella materia celular reptiliana que se multiplicaba y crecía de forma hinchada y espantosa. La noche de la que hablo teníamos un espléndido espécimen nuevo. Un hombre a la vez físicamente poderoso y de una mentalidad tan elevada que garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba bastante irónico, porque era el oficial que había ayudado a West a conseguir su comisión y que ahora iba a haber sido nuestro asociado. Además, en el pasado había estudiado en secreto hasta cierto punto la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Sir Eric Morland Clapham Lee, miembro de la Orden Británica de Servicio Distinguido, era el mejor cirujano de nuestra división y había sido destinado apresuradamente al sector de Saint-Éloi, cuando las noticias de los duros combates llegaron al cuartel general. Había llegado en aeroplano pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, solo para ser derribado justo sobre su destino. La caída había sido espectacular y espantosa. Hill quedó irreconocible después, pero de los restos surgió el gran cirujano en una condición casi decapitada, aunque por lo demás intacta. West se apoderó con avidez de aquella cosa sin vida que había sido su amigo y compañero de estudios, y me estremecí cuando terminó de separar la cabeza. La colocó en su infernal cuba de pulposa materia reptiliana para conservarla para futuros experimentos
y procedió a tratar el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió ciertas venas, arterias y nervios en el cuello sin cabeza y cerró la espantosa abertura con piel injertada de un espécimen no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que quería. Ver si aquel cuerpo altamente organizado podía mostrar, sin su cabeza, alguno de los signos de vida mental que habían distinguido a Sir Eric Morland Clapham Lee, antiguo estudiante de reanimación. Aquel tronco silencioso era ahora llamado grotescamente a ejemplificarla. Aún puedo ver a West bajo la siniestra luz eléctrica mientras inyectaba su solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. La escena no puedo describirla. Me desmayaría si lo intentara, porque hay locura en una habitación llena de cosas clasificadas del osario, con sangre y restos humanos menores casi hasta los tobillos sobre el suelo viscoso, y con espantosas anormalidades reptilianas brotando, burbujeando y cociéndose sobre un espectro parpadeante de tenue llama azul verdosa en un rincón lejano de sombras negras. El espécimen, como West observó repetidamente, tenía un sistema nervioso magnífico. Se esperaba mucho de él, y cuando comenzaron a aparecer algunos movimientos compulsivos pude ver el interés febril en el rostro de West. Creo que estaba preparado para contemplar la prueba de su opinión cada vez más firme, de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden existir independientemente del cerebro. De que el hombre no posee un espíritu central unificador, sino que es simplemente una máquina de materia nerviosa, siendo cada sección más o menos completa en sí misma. En una sola demostración triunfal, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo comenzó entonces a sacudirse con mayor violencia, y bajo nuestros ojos ávidos empezó a agitarse de una manera espantosa. Los brazos se movieron de forma inquietante, las piernas se encogieron y varios músculos se contrajeron en una especie repulsiva de retorcimiento. Entonces la cosa sin cabeza extendió los brazos en un gesto que era inconfundiblemente de desesperación. Una desesperación inteligente, aparentemente suficiente para demostrar todas las teorías de Herbert West. Ciertamente, los nervios estaban recordando el último acto del hombre en vida, la lucha por liberarse del aeroplano en caída. Lo que siguió jamás podré saberlo con certeza. Puede haber sido enteramente una alucinación provocada por la conmoción causada en aquel instante por la destrucción súbita y completa del edificio en un cataclismo de fuego de artillería alemana. ¿Quién puede negarlo? Si West y yo fuimos los únicos supervivientes comprobados. A West le gustaba pensar eso antes de su reciente desaparición. Pero había momentos en que no podía, porque era extraño que ambos hubiéramos tenido la misma alucinación. El suceso espantoso en sí fue muy simple, notable tan solo por lo que implicaba. El cuerpo sobre la mesa se había incorporado con un tanteo ciego y terrible, y habíamos oído un sonido. No llamaría voz a aquel sonido, porque era demasiado espantoso. Y sin embargo su timbre no era lo más terrible de él. Tampoco lo era su mensaje. Simplemente había gritado. ¡Salta, Roland! ¡Por el amor de Dios! ¡Salta! Lo espantoso era su procedencia, porque había salido de la gran cuba tapada en aquel rincón necrófago de sombras negras y reptantes. Episodio 6. Las legiones de la tumba. Cuando el Dr. Herbert West desapareció hace un año,
La policía de Boston me interrogó minuciosamente. Sospechaban que yo ocultaba algo, y es posible que sospecharan cosas aún peores. Pero no podía decirles la verdad, porque no me habrían creído. Sabían, en efecto, que West había estado relacionado con actividades que excedían la credulidad de los hombres corrientes, pues sus espantosos experimentos de reanimación de cadáveres habían sido desde hacía mucho demasiado extensos como para permitir un secreto perfecto. Pero la catástrofe final, capaz de quebrantar el alma de cualquiera, contenía elementos de fantasía demoníaca que hacen que incluso yo dude de la realidad de lo que vi. Yo era el amigo más íntimo de West y su único ayudante de confianza. Nos habíamos conocido años atrás, en la Facultad de Medicina, y desde el principio compartí sus terribles investigaciones. Había intentado lentamente perfeccionar una solución que, inyectada en las venas de los recién fallecidos, los devolviera a la vida. Una labor que exigía una abundancia de cadáveres frescos y que, por tanto, implicaba las acciones más antinaturales. Aún más espantosos eran los productos de algunos de los experimentos. Horribles masas de carne que habían estado muertas, pero que West despertaba a una animación ciega, descerebrada y nauseabunda. Esos eran los resultados habituales, pues para reavivar la mente era necesario disponer de especímenes tan absolutamente frescos que ninguna descomposición hubiera tenido tiempo de afectar a las delicadas células cerebrales. Esa necesidad de cadáveres frescos fue la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir, y un día espantoso obtuvo su espécimen cuando todavía estaba vivo y vigoroso. Una lucha, una aguja y un poderoso alcaloide lo transformaron en un cadáver en efecto muy fresco, y el experimento tuvo éxito durante un instante breve y memorable. Pero West salió de aquello con el alma abrasada y con una mirada endurecida que a veces se posaba sobre hombres de cerebro especialmente sensible y físico especialmente vigoroso, con una especie de horrible y calculadora valoración. Hacia el final, llegué a sentir un miedo agudo de West, porque empezó a mirarme a mí de esa manera. La gente no parecía advertir sus miradas, pero sí notaban mi temor. Y tras su desaparición, utilizaron eso como base para algunas sospechas de lo más absurdo. West en realidad tenía más miedo que yo, pues sus abominables actividades implicaban una vida de sigilo y temor ante cada sombra. En parte temía a la policía, pero a veces su nerviosismo era más profundo y nebuloso, relacionado con ciertas cosas indescriptibles en las que había inyectado una vida morbosa y de las cuales no había visto partir esa vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con un revólver, pero unas pocas veces no había sido lo bastante rápido. Estaba aquel primer espécimen, en cuya tumba profanada se vieron después marcas de arañazos. Estaba también el cuerpo de aquel profesor de Arkham que había cometido actos caníbales antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, donde golpeó las paredes durante 16 años. La mayoría de los otros posibles supervivientes eran cosas aún más difíciles de describir, porque en años posteriores el celo científico de West había degenerado en una manía enfermiza y fantástica, y había dedicado su principal habilidad no a reanimar cuerpos humanos enteros, sino partes aisladas de cuerpos, o partes unidas a materia orgánica distinta de la humana. Cuando desapareció,
Aquello se había vuelto diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos ni siquiera pueden insinuarse por escrito. La Gran Guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, intensificó este aspecto de West. Cuando digo que el miedo de West a sus especímenes era nebuloso, me refiero especialmente a su naturaleza compleja. Una parte provenía simplemente de saber de la existencia de aquellos monstruos innombrables, mientras que otra surgía del temor al daño físico que, en ciertas circunstancias, podían causarle. Su desaparición añadía horror a la situación. De todos ellos, West solo conocía el paradero de uno, la lamentable criatura del manicomio. Luego había un miedo más sutil. Una sensación muy fantástica resultante de un curioso experimento en el ejército canadiense en 1915. West, en medio de una dura batalla, había reanimado al condecorado comandante Sir Eric Moreland Clapham Lee, un médico compañero que conocía sus experimentos y habría podido reproducirlos. La cabeza había sido separada para investigar las posibilidades de una vida cuasi inteligente en el tronco. Justo cuando el edificio fue destruido por un proyectil alemán, hubo éxito. El tronco se movió inteligentemente. Y, increíble como resulta contarlo, ambos estuvimos enfermizamente seguros de que sonidos articulados habían salido de la cabeza separada mientras yacía en un rincón sombrío del laboratorio. El proyectil había sido misericordioso, en cierto modo, pero West nunca pudo sentirse tan seguro como deseaba de que nosotros dos fuéramos los únicos supervivientes. Solía hacer estremedoras conjeturas sobre las posibles acciones de un médico decapitado con el poder de reanimar a los muertos. La última residencia de West estaba en una venerable casa de gran elegancia que dominaba uno de los cementerios más antiguos de Boston. Había elegido aquel lugar por razones puramente simbólicas y fantásticamente estéticas, ya que la mayoría de los enterramientos eran de la época colonial y, por tanto, de poca utilidad para un científico que buscaba cadáveres recientes. El laboratorio estaba en un subsótano construido en secreto por obreros traídos de fuera y contenía un enorme incinerador para la silenciosa y completa eliminación de aquellos cuerpos, o fragmentos y simulacros sintéticos de cuerpos, que pudieran quedar de los mórbidos experimentos y sacrílegos entretenimientos de su propietario. Durante la excavación de aquel sótano, los obreros habían tropezado con una mampostería antiquísima, indudablemente relacionada con el viejo cementerio, aunque demasiado profunda para corresponder a cualquier sepulcro conocido allí. Después de varios cálculos, West decidió que representaba alguna cámara secreta bajo la tumba de los Averill, donde el último entierro se había realizado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió aquellos muros húmedos y goteantes de salitre, puestos al descubierto por las patas y azadones de los hombres, y estaba preparado para el estremecimiento macabro que acompañaría al descubrimiento de secretos sepulcrales centenarios. Pero por primera vez la nueva timidez de West venció su curiosidad natural y reveló la degeneración de su temple al ordenar que la mampostería quedara intacta y fuera recubierta de yeso. Así permaneció hasta aquella última noche infernal, formando parte de las paredes del laboratorio secreto. Hablo de la decadencia de West, pero debo añadir que era algo puramente mental e intangible. Exteriormente siguió siendo el mismo hasta el final, sereno, frío, delgado y rubio, con ojos azules tras las gafas y un aspecto general de juventud que ni los años ni los temores parecían alterar jamás. Parecía tranquilo incluso cuando pensaba en aquella tumba arañada y miraba por encima del hombro.
incluso cuando pensaba en la criatura carnívora que roía y arañaba los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una noche en nuestro estudio compartido, cuando dividía su extraña mirada entre el periódico y yo. Un extraño titular lo había golpeado desde las páginas arrugadas, y una innombrable garra titánica parecía haberse alargado a través de 16 años. Algo espantoso e increíble había sucedido en el manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, conmocionando a la región y desconcertando a la policía. En las primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había entrado en el recinto y su jefe había despertado a los vigilantes. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios y cuya voz parecía estar conectada casi de forma ventrílocua con un enorme estuche negro que llevaba consigo. Su rostro inexpresivo era hermoso hasta el punto de una belleza radiante. Pero había horrorizado al director cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, porque era un rostro de cera con ojos de cristal pintado. Algún accidente innombrable le había sucedido a aquel hombre. Un hombre más corpulento guiaba sus pasos, una masa repulsiva cuyo rostro azulado parecía medio devorado por alguna enfermedad desconocida. El portavoz había pedido la custodia del monstruo caníbal internado desde Arkham 16 años antes, y al serle negada, dio una señal que precipitó un motín espantoso. Los demonios golpearon, pisotearon y mordieron a todos los vigilantes que no lograron huir. Mataron a 4 de ellos y finalmente lograron liberar al monstruo. Aquellas víctimas que pudieron recordar el suceso sin caer en la histeria, juraban que las criaturas habían actuado menos como hombres que como autómatas impensables, guiados por el líder de rostro de cera. Para cuando pudo pedirse ayuda, todo rastro de los hombres y de su demente protegido había desaparecido. Desde el momento de leer aquella noticia hasta la medianoche, West permaneció casi paralizado. A medianoche sonó el timbre de la puerta, sobresaltándolo terriblemente. Todos los criados dormían en el ático, así que fui yo quien abrió. Como ya he dicho a la policía, no había ningún carro en la calle, solo un grupo de figuras de extraño aspecto que llevaban una gran caja cuadrada, la cual depositaron en el vestíbulo después de que una de ellas gruñera con una voz sumamente antinatural. Entrega urgente. Partes pagados. Salieron de la casa con un andar espasmódico, y mientras los veía alejarse, tuve la extraña impresión de que se dirigían hacia el antiguo cementerio al que daba la parte trasera de la casa. Cuando cerré de golpe la puerta tras ellos, West bajó las escaleras y miró la caja. Medía unos 60 centímetros de lado y llevaba correctamente escrito el nombre de West y su dirección actual. También llevaba la inscripción de Sir Eric Morland Clapham Lee, Saint-Éloi, Flandes. 6 años antes, en Flandes, un hospital bombardeado se había desplomado sobre el tronco reanimado y sin cabeza del Dr. Clapham Lee, y sobre la cabeza separada que, quizá, había pronunciado sonidos articulados. West ya ni siquiera estaba excitado. Su estado era de lo más espantoso. Dijo rápidamente: Es el final, pero vamos a incinerar esto. Llevamos la cosa al laboratorio del sótano. No recuerdo muchos detalles. Puede imaginarse mi estado mental.
pero es una mentira infame decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que yo introduje en el incinerador. Ambos introdujimos la caja entera, sin abrir, cerramos la puerta y pusimos en marcha la electricidad. Y después de todo, no salió ningún sonido de la caja. Fue West quien primero advirtió el yeso que caía de aquella parte de la pared donde se había cubierto la antigua mampostería funeraria. Yo iba a echar a correr, pero él me detuvo. Entonces vi una pequeña abertura negra. Sentí un viento sepulcral de hielo y olí en las entrañas del osario de una tierra putrescente. No hubo sonido alguno, pero justo entonces se apagaron las luces eléctricas y vi, perfilada contra alguna fosforescencia del mundo inferior, una horda de seres silenciosos y laboriosos que solo la locura, o algo peor, podría haber creado. Sus contornos eran humanos, semihumanos, parcialmente humanos y nada humanos en absoluto. La horda era grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras silenciosamente, una a una, del muro centenario. Y luego, cuando la brecha fue lo bastante grande, salieron al laboratorio en fila india, guiados por una figura que avanzaba con una hermosa cabeza hecha de cera. Una especie de monstruosidad de ojos enloquecidos detrás del líder se abalanzó sobre Herbert West. West no se resistió ni emitió sonido alguno. Entonces todos se lanzaron sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose los fragmentos hacia aquella bóveda subterránea de fabulosas abominaciones. La cabeza de West fue llevada por el líder de cabeza de cera, que vestía uniforme de oficial canadiense. Mientras desaparecía, vi que los ojos azules tras las gafas ardían horriblemente con su primer destello de emoción frenética y visible. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador solo contenía cenizas irreconocibles. Los detectives me han interrogado, pero ¿qué puedo decir? No relacionarán la tragedia de Sefton con West. Ni eso, ni a los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les hablé de la bóveda y señalaron la pared de yeso intacta y se rieron. Así que no les conté nada más. Insinúan que soy un loco o un asesino. Probablemente tengan razón en lo de estar loco. Pero quizá no lo estaría si aquellas malditas legiones de la tumba no hubieran sido tan condenadamente silenciosas.